¿Desde la niñez fue tu sueño convertirte en médico y ser cirujano? Un conflicto en la cabeza tan feo que yo siento que como niño y como adolescente yo no lo merecía. Entre más etiquetas yo me cuelgo, más me separo de la fuente, que es el amor. Y el amor nos incluye a todos. En una de las iglesias conozco a mi primera pareja, que fue el hijo del pastor. Imagínate. Para mí abundancia es sentir paz, es sentir gozo en el corazón, estar feliz con quien soy, cómodo en mi propia piel, sentirme libre. Hoy me dedico a trabajar el tema de virus de papiloma humano, que es la principal infección de transmisión sexual. Ok. Que genera cáncer en hombres y en mujeres. Cáncer de boca, de pene, de ano, vagina, etc. Bendigo ese momento en que has tenido ese punto de luz de poder sacar de tu libro de los secretos personales todo esto. Yo me prometí y dije, le voy a cambiar la vida a mi mamá. Ese Juan Carlos, como este Ismael de 55 años, es abundante porque se quiere, se ama y se acepta. Me quitaron un espacio de refugio para mí y me quitaron un lugar donde yo me sentía útil para Dios. No porque yo quisiera cambiarlo, sino porque la sociedad me invitaba a ser uno más, a entrar en el molde, a pertenecer. Hoy es tal día de tal mes, no sé qué, estoy pensando en ti y te amo sin conocerte. Tú dijiste que el tráfico de la Ciudad de México te produce disfunción eréctil. ¿Es eso metafórico o literal? Es literal. Un pene no va a funcionar de forma adecuada si está pegado a un cuerpo enfermo. Tu trabajo es fascinante, nunca te aburres. Te toca además todo el día estar en una juguetería entre vaginas y penes. es wow. ¿El tamaño importa? Sí. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Eso que acabas de escuchar y de ver es solo un anticipo, un fragmento de la conversación extraordinaria que vamos a tener sin pelos en la lengua, de temas que además a mí me encanta hablar, que tiene que ver con la sexualidad, el sexo, porque nuestro invitado, más adelante te paso más detalles de su ficha técnica y lo que ha hecho en su corta vida, porque tiene solo 44 años de edad, imagínense, es un bebé. Juan Carlos Acosta, sexólogo y cirujano, médico cirujano, o sea, es sexólogo clínico, médico cirujano y además es un divulgador de todos estos temas porque es colaborador de medios tan importantes aquí en México como TV Azteca y en Estados Unidos como Univisión y el programa Despierta América. Ahí nos conocimos en una visita en común a Despierta América. Bienvenido, Juan Carlos. No, al contrario, un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por el honor y la oportunidad de estar aquí en tu espacio, Ismael. Nos conocimos y la verdad que fue clic inmediato. Me encantó tu energía, me encantó además saber que aportas tanto valor, no solo a nivel privado, terapéutico con tus pacientes, sino también ya en los medios masivos de comunicación. Sí. Necesitamos gente que pueda hablar de estas cosas que la educación tradicional pues no enseña con suficiente honestidad. Ahora, voy a preguntarte sobre abundancia porque como tú ves, sí, este podcast se llama The Abundance Revolution o la revolución de la abundancia. ¿Qué es para ti en una profesión tan lucrativa? Porque si alguien gana lana, son los médicos cirujanos. O desmiénteme. No, sí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿qué es abundancia? Yo creo que hay diferentes tipos de abundancia, las que yo puedo identificar. Sí. Pudiera ser una abundancia económica, que te lo puede dar el trabajo, y una abundancia de paz, que es como medio complicado alcanzarla, y una abundancia de felicidad. Pudiera ser como en las que yo estoy interesado, en esas tres. Obviamente combinándole amor y relaciones y familia y como todo esto, pero siempre mi lucha constante ha sido encontrar una paz abundante. Esa siempre ha sido mi lucha. Qué lindo, una paz abundante. Y es que fíjate que coincido contigo. Y cuando te hablaba era para molestarte un poquito con lo del dinero y eso, porque me gusta molestar y ser un poco irreverente. Pero además es la neta, ¿no? Sí. Como dirían en México, que es verdad que los médicos cirujanos pues están en demanda y son bien compensados. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Para mí abundancia es sentir paz. Sentir paz para mí es sentir gozo en el corazón, estar feliz con quien soy, cómodo en mi propia piel, sentirme libre. Y cuando hablo de libertad, es libertad de tiempo, libertad de dinero, porque el dinero también me hace sentir abundante. Cuando uno no tiene dinero, se siente en supervivencia. Y esa no es una frecuencia bonita. ¿Tú siempre te sentiste materialmente abundante o tú vienes de una historia, por ejemplo, como la mía, que te ha tocado programarte hacia la abundancia porque tus memorias de niñez y adolescencia no fueron tan abundantes? Yo creo que me he empezado a sentir abundante económicamente de
5 años a la fecha apenas. Vengo de un contexto de una comunidad rural en Torreón, Coahuila, que es como la frontera con Estados Unidos. Papá, mamá, una hermana, mi mamá solo primaria, mi papá sí un profesionista, pero viviendo en una comunidad rural. Un papá medio alejado porque como esta parte como de muchos hombres mexicanos, como teniendo otras mujeres, teniendo otros espacios ahí con otras personas y entonces... pero algo muy extraño era como esta combinación de esta descripción de mi papá, pero al mismo tiempo como viéndolo cada domingo en una iglesia cristiana, siendo como un tipo de pastor, ¿no? Y entonces era como que yo no entendía, porque para mí, aún siendo un niño cristiano, yo decía, bueno, ¿esto qué él hace? Y ver a mi mamá llorando y verla siempre deprimida por esas acciones de mi papá y de repente como viendo, predicando amor y predicando muchas cosas, era como un conflicto en mi cabeza. Al final mi mamá... saca un poco la casta ahí, lavando ajeno, planchando ajeno, haciendo como todas estas cosas que muchas mujeres mexicanas hacen para salir adelante. Y por alguna situación, mi papá en un viaje que hizo en un transporte público, choca el transporte y él queda cuadripléjico varios años por ese accidente. Y entonces fue más complicado todavía, porque entonces mi mamá ya tuvo que entrar a mantener al 100% esto y la economía era complicadísima. Yo tuve que entrar a trabajar vendiendo donativos para niños con leucemia en una gasolinera, vendiendo hamburguesas, o sea, como lo que nos toca hacer de repente para ayudar a la familia, pero combinando con querer superarme y ser alguien. Recuerdo como todos los esfuerzos para ir a secundaria, preparatoria, universidad y más que la carrera de medicina, aún y cuando siempre estudié en escuelas públicas, siempre los libros de medicina en aquella época, hace 25 años, pues caros y yo estudiaba en otra ciudad y el transporte y todo eso. Y para acabarla de molar, tenía a mi papá en ese accidente y entonces llego yo de la escuela y veo que hay unas ambulancias afuera de la casa. Pensé que algo le había pasado a mi mamá, a mi papá y entro y mi papá estaba, como siempre, bien. Y entonces a la que le había pasado un accidente era a mi mamá. Entonces mi mamá le explota el boiler, se quema toda la cara, todo el cabello, toda esta parte, y entonces ahora era mi papá cuadripléjico, mi mamá quemada, y pues ahora como que le entro yo a eso. ¡Wow! Al final fueron tiempos como muy, muy complicados. La verdad es que siempre Dios ha sido como mi sostén. Desde siempre, desde los 3 años yo lo recuerdo así. Y entonces, pues siempre Dios proveía de muchas maneras para esto. Siempre yo soñé con darle una vida diferente a mi mamá. Porque cuando mi mamá limpiaba casas de señoras ricas, sufrió como muchos abusos y como muchas groserías y como, no sé, así como Yolanda, ya saqué toda esa basura, para mí es basura. Si algo te sirve de mi basura, llévatelo. Wow. Entonces, yo como le ayudaba ella a limpiar, esa como que la recuerdo mucho y entonces ahí yo me prometí y dije, le voy a cambiar la vida a mi mamá. Esa fue mi motivación. Qué lindo. ¿Y qué edad tenías tú cuando hiciste esa promesa? Yo creo que yo tenía como unos 15 años. ¿Un adolescente? Sí, más o menos como 15, 14 años. Estaba en secundaria yo. Al final, pues bueno, yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar y al estar estudiando empecé a trabajar con un médico que me invitaba a su consultorio y ya le ayudaba yo en cosas. Y entonces él me dijo, yo no te voy a dar dinero porque lo que vas a aprender conmigo no tiene precio. Entonces yo no te voy a pagar, pero aprende todo lo que puedas conmigo. Y así estuve. Yo sí creía que me iba a pagar, pero al final no me pagó. Pero creo que hoy le debo a él mucho de lo que hoy yo sé en relación a cómo hacer medicina, ¿no? Porque sí, creo que los médicos, y más los médicos cirujanos, podemos hacernos de mucho dinero, pero creo que tenemos que saber vender ese servicio resolviéndole al paciente de forma ética y respetuosa un servicio y sea un servicio de valor, ¿no? Y se hace dinero. Hay gente que hace dinero de otras formas, no es mi estilo porque tengo mucho temor de Dios en ese aspecto y entonces se ha logrado. Estaba yo en Torreón, Coahuila, que eso queda en carro de aquí como a 12 horas. Y todo cambia porque a mí me llaman de TV Azteca porque en ese tiempo yo ya empezaba a hacer contenido para redes sociales hace 14 años. Y así, literal, me llaman y me dicen, oye, hemos visto lo que haces en redes, nos gusta, se acaba de ir un especialista aquí de un talk show, nos gustaría que vinieras a ver si puedes. Y yo,
híjole, pero hay como, no sé, un honorario para el... No, no hay nada. O sea, si tú quieres, te vemos aquí pasado mañana, puerta 7, Azteca, 1 de la tarde. Pues yo ya estaba ya en el Seguro Social, en un hospital de gobierno, tenía mi consultorio muy modesto y al final como que yo sentí de parte de Dios como el intentarlo. Lo intento, no me entrevistaron antes, estuve desde la 1 de la tarde hasta las 5 allá afuera, al final me pasan, así como, pásale ya siéntate porque va a empezar el programa y empieza y pues yo ya así, ¿no? Y empieza el programa al final. La conductora de este programa era Rocío Sánchez Azuara. ¡Wow, Rocío! En Cosas de la Vida. Sí. Y entonces, al final, la productora me dice, ¿sabes qué? Le encantaste a Rocío, a mí también me pareciste bien. Puedes venirte aquí a partir del lunes, ya tienes tu lugar en el programa. Y entonces ahí es cuando yo hablo y le digo, ¿pero hay algún apoyo, algo? No. Muchas personas quieren estar aquí. Podemos poner tu nombre y tu teléfono y ya. No hay avión, no hay vuelo, no hay departamento, no hay dinero, no hay pago, no hay nada. ¿Y tú no vivías en Ciudad de Yo México? no. Yo no vivía en Ciudad de México. ¡Wow! Yo vivía allá en Torreón, Coahuila. Sí. Entonces, al final decido quedarme, pero fue una etapa muy complicada, Ismael, demasiado complicada. Y yo recuerdo que estaba yo en la televisión y yo pues con mi saco y mi corbata y la gente creyendo que yo había ya conquistado al mundo y la televisión y que era millonario. Y no, o sea, hay una colonia aquí en México, en Ciudad de México, que se llama Santa María la Ribera. No es como muy de ricos esa colonia. Y yo vivía literal en un espacio de 2x2 que me rentaban con un catrecito y así. Tenía pues un buró y así. Al final yo me iba al metro para irme a TV Azteca, porque entonces estaba yo acá en el programa de lunes a viernes y me iba a Torreón el viernes en la noche para trabajar allá sábado y domingo. Entonces trabajaba todo el sábado, mitad del domingo porque iba al templo y entonces ya me regresaba el domingo en la noche para estar acá. En el metro me empezó a conocer la gente porque era un programa muy visto hace 14 años. Claro. Muy visto y entonces la gente decía, ¿pero usted qué hace aquí Pero en el...? Todavía Rocío está en televisión, ¿verdad? Todavía, sí, claro. Claro, sí, yo Todavía. he visto sus Sí. programas en Estados Unidos, Sí. lo pasan, es maravilloso cómo han pasado décadas y ella ha seguido vigente. Sí, claro. Qué bonito. Y entonces, al final en el metro me decían, pero ¿por qué usted anda en el metro si usted ya está en la tele y no sé qué? Bueno, un día como que tengo una crisis muy fuerte porque aquí en México llueve horrible, entonces salí del programa, empezó a llover, me mojé todo, se mojaron los portatrajes, iba yo caminando al metro y como que me agüité, no tenía dinero, no había comido, me siento en el piso ahí en la carretera y lloro. Me agüité quiere decir... Me entristecí. Exacto. Sí. Lo supuse, pero hay que traducirle a los no mexicanos que entendamos Ok. bien digamos, el idiom, ¿no? Sí, exacto, me entristecí, me deprimí. Llegué a mi cuartito y entonces ahí siempre tenía una Biblia yo ahí y a veces los cristianos hacemos, ya sabes, como esto así de... ¿Dónde me toca hoy? Ajá, y entonces se abrió en Génesis 12, donde decía, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y entonces yo entendí de parte de Dios que yo debía seguir acá. Claro. Y a partir de ahí todo cambió. Entonces ya yo decidí cómo empezar a abrir consulta aquí y empezar a trabajar acá. Y ese programa fue una gran bendición para mi vida. Te hizo conocido. Exacto. Y a partir de ahí me imagino que entonces ya las personas veían al médico de la tele y Iban empezaron conmigo. exactamente Sí, claro. a llegarte pacientes. Qué bonita historia. Qué bonito que además empecé preguntándote esto sobre la abundancia, porque mira cuánto mérito, ¿no? De la fe, la fuerza Sí. espiritual que Sí, te sí, sí. movió a decir, apuesta por esto, no te estaban pagando, había un valor invisible en ese momento, no tangible, pero luego hubo, después de la siembra, la cosecha. Ujú. Y mira quién eres hoy, y ya no solo en un medio mexicano, sino también a todo lo ancho y largo de Estados Unidos a través de la cadena Univisión en Despierta América. Vamos a una pequeña pausa porque quiero presentar una breve ficha técnica de Juan Carlos Acosta, que ha hecho méritos profesionales en esta, como digo, que es una vida que está comenzando porque tiene apenas 44 años. Chécalo. Juan Carlos Acosta, sexólogo, terapeuta y maestro del Dímelo sin rodeos. Te dice lo que no te atreves ni a pensar y te lo cobra con amor. Sexo, espiritualidad y coaching, todo en la misma cama. Terapéutica. Escúchalo bajo tu propio riesgo de sanar y disfrutar. Juan Carlos Acosta.
en The Abundance Revolution. Ahí está, y estamos de regreso con Juan Carlos. Y fíjate, la medicina y el tema de la cirugía, porque hay que tener vocación para ser médico. Yo me lo propuse en un momento cuando en Cuba Fidel Castro hablaba de la medicina como un baluarte de su proyecto de gobierno, y de hecho Cuba exportaba médicos al mundo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre supe que no tenía una vocación de médico porque decía, ¿cómo voy a ver a muertos y voy a ver sangre con los enfermos? Entonces, como que no entró. ¿Desde la niñez fue tu sueño convertirte en médico y ser cirujano? Sí, hay una anécdota donde en el kinder como que te pedían que fueras vestido de algo y yo sí pedí como que me vistieran de doctor. Entonces creo que desde niño yo sí quería como esto. Entonces sí, siempre como que lo soñé y se pudo. O sea, la verdad es que sí es una carrera complicada. En aquel tiempo pues no había celulares, redes sociales, internet, todo eso. Entonces siento que era como más complicado antes, claro, ¿no? Para estudiarla y así. Los libros, todo eso, pero no sé, o sea, yo siento que Dios me ayudó y como que mi objetivo estaba como muy, muy claro. En un principio yo quería ser urólogo. Ese era mi objetivo porque yo trabajaba con el urólogo, el médico que te comentaba ahorita. Sí, sí. Duré trabajando con él como 10 años. El que te dijo que no te pagaba, pero que te iba a mostrar cómo hacer medicina. Ajá. Y al final te pagó porque aprendiste muchas cosas. No dinero, pero hubo una enseñanza y una mentoría, ¿verdad? Que a veces uno es quien paga por esas mentorías. Ponte que tú no pagaste, él no te pagó y tú tampoco le pagaste por la mentoría y tú ganaste todo el acceso a la información que él te dio. Yo pago hoy por mentorías. Yo he pagado la proximidad a mentores que me enseñen y les pago, y honradamente te digo, luego multiplico y amortizo el valor de lo que invierto en ellos. Exacto. Entonces es muy bonito y es positivo. Pero sígueme contando. Ok, cuando yo decido hacer urología, aquí en México, tú tienes que presentar un examen para hacer una especialidad. Yo, de mi carrera, yo fui al tercer lugar de la generación de como 100 y tantos. Nunca pasé ese examen. Nunca lo pasé. O sea, lo presenté 5 veces y entonces todo el mundo se sorprendía porque, pero ¿por qué no lo pasas? ¿Y por qué no lo pasas? ¿Y por qué no lo pasas? Y yo me deprimía y me entristecía y lloraba y Dios y no sé qué y todo eso. Y entonces un día el doctor, Josué Castillo se llama, se acerca y me dice, compadre, ya, o sea, ya no lo intentes. O sea, ¿para qué quieres venir siendo urólogos? Y aquí vemos muchos urólogos. Haz algo que nadie hace. Así me dijo. Haz sexología. Así me dijo, haz sexología. Aquí no hay sexólogos. Entonces dije, bueno, ok. Llego al lugar donde se estudiaba sexología y es muy raro esta especialidad, Ismael, porque cuando tú llegas ahí es como muy, muy relajado todo. Y hacen una presentación. Y entonces en la presentación es, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo fue tu último orgasmo? ¿Cuándo fue tu primera relación sexual? ¿Cuándo te masturbas? Todo eso, ¿ves pornografía? Sí, esa es como tu presentación. Wow. ¿No? Y entonces, cuando yo llego ahí, entonces mi presentación fue así, o sea, yo me llamo Juan Carlos, tengo 20 y tantos años, no sé qué, no me masturbo, no veo pornografía, no he tenido relaciones sexuales, no tengo una pareja, ¿qué edad tenías tú en ese momento? Como 22. ¿Y tú no habías tenido relaciones sexuales? No, mi primera relación sexual la tuve como a los 28. Es el colmo de un sexólogo. El colmo de un sexólogo es de verdad que haya empezado a estudiar sexología sin haber tenido práctica. ¿Estás de acuerdo? Me he quedado perplejo. Creo que yo empecé mi vida sexual a los 7 años o quizás antes. Dios mío. Y que tú puedas llegar a los 20 y tantos. No, tú debiste ser monje. Yo creo que no monje, pero sí era como muy cristiano y para el cristianismo tú no podías tener relaciones sexuales. Sí, dímelo a mí, que llegué a una iglesia cuando me dijeron que masturbarse era un pecado y me levanté y me fui. Ajá. Bueno, yo me quedé en esa iglesia. Ah, tú te quedaste en la iglesia. yo no me levanté ni me fui. Esta conversación va a ser muy, muy, muy interesante. Ok, entonces, cuéntame, ¿dijiste eso? ¿Hubo silencio? Sí, claro. De hecho, dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Así, tal cual. Claro. Al final yo tuve que explicar qué pasaba con eso, porque yo cuando estoy en la iglesia cristiana, le entro a la iglesia cristiana y como decimos en México, así como soy cristiano, de hueso colorado soy cristiano, o sea, sí, muy fuerte. Y entonces yo predicaba y daba líder de jóvenes y en la alabanza y tocaba la guitarra, y todo un buen cristiano en todos esos aspectos.
Entonces en el cristianismo no fumas, no bailas, no tomas, no tienes relaciones sexuales, no te masturbas, no ves pornografía, no tienes novio, no tienes novia, esperas la persona que Dios te mande. Y yo, mira, como que entre que lo creía, pero como que entre que me convenía. Ajá. Porque siempre en mí hubo un sentir que a mí me atraían los hombres desde niño. Ok. Y entonces, Y claro, era como un refugio, sí, claro. el cristianismo, para olvidar todo eso, ¿no? Era un refugio, pero a la vez también era una carga, Ismael. De hecho, esto yo lo acabo de... Me hicieron una entrevista en Despierta América, porque a lo mejor mucha gente se lo imaginaba o lo sabía lo que fuera, pero yo nunca lo había dicho así. Claro. Y lo acabo de decir antier, en una entrevista que hacen en Despierta América que se llama ¿Quiénes somos? Ahí me entrevistaron y lo dije. Pero fue muy, muy complicado porque yo mi sentir de esto, yo lo tengo desde los 7 años, que a mí me atrajo un hombre, desde los 7 años. Pero entonces era como, aparte de que todo lo que no puedes hacer, era como todo lo que yo sentía, pero lo que yo sentía estaba mal, estaba pecado, era inmundo, así. Y entonces toda mi adolescencia y mi juventud que yo vivía en la iglesia cristiana era pues pasar al altar y que oraran por ti, no exorcizar, pero así como esta sanidad y como el demonio de la homosexualidad. Y yo lo confesaba con los líderes y con los pastores. Y entonces era como llorar, ayunar, orar, sentirme mal, pero a la vez querer servir a Dios. O sea, un conflicto en la cabeza tan feo que yo siento que como niño y como adolescente yo no lo merecía. La verdad es que yo creo que yo no merecía estar tan conflictuado en mi cabeza por eso. Al final, seguía yo en las iglesias, pero llegó un punto en el que ya estaba como medio grande como para seguir con pues te estoy esperando a la esposa que Dios me mande. No era como así como que aquí en México hay un dicho que dice soltero maduro, marica seguro, ¿no? Y entonces... Uy, nunca había escuchado ese. Entonces como que empezabas como a Dios sospechar mío. y así. Entonces, al final, seguía yo en las iglesias cristianas, pero estaba en la alabanza y de repente los pastores hablaban conmigo y decían, es que ¿sabes qué? La gente como que más o menos sabe lo que tú eres o lo que tú sientes. Y entonces la gente dice que tú no eres bendición. O sea, tú eres maldición, al contrario. Entonces, Ay, bueno, Dios ya no mío. vas a hablar, ya no vas a estar acá al frente, puedes venir, pero te puedes sentar hasta atrás, o sea, no vas a servir en nada y todo esto. Y entonces como que otra vez me agüitaba, me deprimía. Me cambiaba de iglesia y así pasó. Al final, en una de las iglesias, a los 27 más o menos, 28, conozco a mi primera pareja, que fue el hijo del pastor, imagínate. Y entonces todo fue terriblemente devastador ahí, porque entonces en este chico, en el afán de que no sospecharan, me trataba terriblemente mal y era una violencia psicológica horrible hacia mí, con tal de como de despistar esto. Exacto. Parte de eso y parte de lo que mi mamá vivió es lo que yo hablo con las mujeres en estos proyectos que yo tengo de Ámate Mujer, Creo en mí, Yo sí me amo, Amar duele, todo esto. Porque entonces es como desde una experiencia personal lo que un hombre me hizo sufrir a mí, ¿no? Y entonces yo poder entender a una mujer y yo durante muchos años quería decirles es que realmente yo te entiendo porque yo lo viví de parte de un hombre, pero tenía como que disfrazar la historia de que esto me lo había hecho una mujer. Y entonces como que a las señoras que iban a los retiros decían, pero ¿qué clase de vieja era esa que te hacía eso? Y que no sé qué. Yo decía, ¿sí me explico? O sea, era complicado disfrazar. Sí. Al final yo llego a la última iglesia cristiana a la que yo fui, hace como 10, 12 años. Era una iglesia donde mi hermana era misionera y su esposo el pastor. Sucedió exactamente lo mismo. Me dan como esta opción de estar allí y vuelven a salir los hermanos de la iglesia, Juan Carlos, no sé qué, y él me dice, ¿sabes qué? Aquí está haciendo maldición para la gente, te vamos a Y quitar usando todo. esa palabra. Esa palabra. Y entonces, Qué fuerte. Es que de verdad tú me cuentas esta historia y no sé, es que, wow. me cansé tanto de eso que al final yo le dije, ¿y por qué mi dinero sí lo aceptas? Porque entonces yo pagaba la renta del local de la iglesia y pagaba el sueldo de los pastores y pagaba la secretaria y daba mi ofrenda y daba mi diezmo. Y le dije, ¿por qué mi dinero sí lo aceptas? Wow. Y me dijo, bueno, ahí no hay problema porque tú das el dinero y nosotros oramos por el dinero y le quitamos lo maldito a tu dinero. Y entonces, eso fue suficiente para yo decidir desde hace 13 años no regresar a una iglesia cristiana.
Me quitaron un espacio de refugio para mí y me quitaron un lugar donde yo descansaba emocionalmente y un lugar Qué donde triste. yo me sentía útil para Dios. Claro. Y me lo arrebataron así. Al final lo que yo hice fue, en mis redes sociales, que ya para ese tiempo estaban muy fuertes, yo puse una publicación y dije, si tú eres gay, lesbiana, transexual, así, LGBT, y te has sentido rechazada por una iglesia, te espero tal día, tal hora, en tal lugar. Y entonces formé 2 grupos, uno aquí en Ciudad de México y uno en Torreón, a los cuales les puse nuevos comienzos. Y entonces nos reuníamos en Torreón y aquí, lesbianas, gay, transexuales, bla, bla, bla. Aquí en México los martes y en Torreón los sábados. Yo les dije, no tengo todas las verdades, no tengo todas las respuestas. Este es un espacio para que tú busques a Dios. Tú habla con Él lo que tú quieras hablar. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a cantar. Pero Juan Carlos, pero si nos vamos a ir al infierno o no, o sea, si se puede o no, la Biblia dice que no, pero le dije, no sé, tú trábajalo con Dios. Aquí solo es como para que tú vengas y alabes a Él y le traigas tus cargas a Él. Al final este proyecto se detiene en pandemia, cuando ya éramos, aquí en México éramos como 60 personas, en Torreón éramos como 90 personas, y se detiene, y ya no lo reactivé, esa es la verdad. Parte de esta represión sexual, yo creo que fue lo que a mí me hizo decidir ser sexólogo cuando el doctor Josué me lo sugirió. Yo dije, claro, yo tengo que decirle a la gente que realmente la sexualidad no es así. Yo creo que no es así. O sea, yo creo que Dios diseña tu cuerpo, diseña la sexualidad, te da como ciertas cosas para que tú disfrutes, pero esto no tiene que ser tan diabólico. Eso no tiene que ser así. Y yo creo que esa fue una de mis motivaciones para hacerlo. Evidentemente, yo no entendía por qué nunca pasé el examen para ser urólogo. Yo me sentía muy frustrado ver a mis amigos ya en hospitales y residencia y todo esto, y yo estar como en esta modalidad de escuela, ¿no? Que al final era como una maestría, diplomados, especialidades, pero no como desde el hospital y eso, me explico. Ya todo esto de las cirugías y lo de papiloma, que es a lo que ahora yo me dedico, eso ya lo empecé a pagar yo en adiestramientos privados. Estuve en Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, así en varios lugares, ¿no? Yendo a congresos, adiestramientos. Pero mi especialidad de sexología clínica era como muy psicológica. Claro. Al final yo creo que tuve que trabajar yo con muchas cosas conmigo. Y entonces, pues hoy soy una combinación de alguien que resuelve como este tipo de cosas médicas, pero siento como una misión muy grande de hablar de desamor a las mujeres. Y aparte también es como esta sed en mi corazón como de hablar el cómo pueden estorbar tu relación con Dios los legalismos de las iglesias. Wow. Cuando yo creo que no es así. Yo creo que, te digo sinceramente, en lo personal, tu historia es la que más me ha tocado de saber cómo una religión mal encaminada, usando el nombre de Dios, puede hacerle tanto daño a la esencia amorosa de un ser humano. Uh-huh. Porque por eso te pregunté y te acoté si la palabra era exacta que se utilizaba, diciéndote eres una maldición aquí. Uh-huh. Wow, wow. Porque mira que yo hablo con toda la franqueza para que la gente entienda y no confunda religiosidad con espiritualidad, que no confundan el tema de la espiritualidad libre de un ser humano, que todos somos seres espirituales, y que no la restrinjan al dogma de una religión organizada, porque siento que las religiones han secuestrado la espiritualidad libre de los seres humanos y le han puesto historias y nombres y mandamientos y cosas que realmente lo que han hecho es llenarnos de etiquetas que nos dividen. Entonces yo no lo puedo entender, es algo que no puedo entender, cómo alguien en nombre de Dios castiga a otro ser humano, cómo alguien en nombre de Dios puede decirle a otro ser humano, eres maldición entre nosotros. Y la verdad, celebro el haberte conocido, porque el haberte conocido y permitirme tenerte aquí en el podcast me hace a mí parte de enviar este mensaje a través de tu historia a mucha gente que puede estar escuchándonos y sufriendo. Uh-huh. Y sufriendo innecesariamente por no sentirse aceptado, por no sentirse parte, porque heredó, ¿ves? Porque uno hereda. Las religiones las heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. A veces ni las elegimos nosotros. Luego nos toca validarnos,
en esa fe y en esa religión, pero a veces muchos seres humanos no lo hacen. Ahora, el tema de la sexología. ¿Cómo aprendiste entonces a aceptar aquello que por tanto tiempo negaste? Porque mira qué interesante que yo te dije que desde los 7 años creo que mi vida sexual comenzó, porque sí fue un niño despierto, curioso, y en el Caribe lo somos, ¿verdad? Y tú justo acabas de decirme, a los 7 años yo ya sentí atracción por un hombre, o sea que yo no estaba equivocado. No me siento ahora un extraterrestre al decir que a los 7 años ya yo tenía una sexualidad despierta, porque tú lo acabas de decir, en ti había deseo, lo único que se reprimió por un tema de contexto y religión. ¿Cómo finalmente tú te libras de todo eso, Juan Carlos, para hablar hoy con tanta honestidad, con tanta verdad y ser un puente de ayuda y sanación para tantas personas? O sea, ¿fue difícil el proceso de sacar toda esa culpa y toda esa mierda con la que creciste por el entorno religioso? Yo creo que es que realmente, siendo muy honesto contigo, esto lo acabo de abrir hace 3 días. Wow. Y entonces todavía hasta hace una semana yo esto lo guardaba ahí. Digo, te repito, yo creo que mucha gente lo sabía o lo imaginaba, pero al final no era algo que yo expresara y eso que estoy diciendo así, a lo mejor si hubiera sido hace 2 meses no lo hubiera dicho tan así. Correcto. Pero agradezco que hoy sea así porque me siento muy libre. Fue muy fuerte porque era como un joven tratando de entender algo que él no pidió sentir, pero que le decían que estaba mal. Y era como luchar con uno mismo, y te prometo que yo lloraba y oraba y le decía a Dios, quítamelo, o sea, si esto me va a quitar el cielo, quítamelo. O sea, yo no lo quiero sentir. A mí nadie abusó sexualmente de mí, no tengo como estos factores psicosociales que dicen que te ayudan a que la homosexualidad surja, y yo no tengo nada de eso. O sea, no sé por qué yo siento esto, pero yo siento que desde mi primer recuerdo yo siempre he sentido esto. Entonces, al final, yo entendí que los pastores no tenían una respuesta y solo era como la homosexualidad es un pecado y te vas a ir al infierno. Cuando ya grande, que yo como que lo abro con mi familia, mi mamá fue así como, hijo, yo ya lo sabía, yo te traje a este mundo a que seas feliz, tú elige cómo, ¿no? Mi papá fue, eso está mal, te vas a ir al infierno y tú tienes que cambiarlo. Y mi hermana fue como, hermano, pues te amo mucho, pero pues yo no puedo apoyar eso. Y entonces, al final yo seguía perdido y esta plática fue como en medio de esta relación tormentosa que yo tuve con este chico. Una relación de mucha violencia en donde yo intenté quitarme la vida varias veces por lo que él me hacía y por cómo yo me sentía. Estuve diagnosticado con un trastorno depresivo mayor. Gracias a eso me incapacitaron del hospital público donde yo aquí trabajaba, porque cuando él me es infiel, yo me deprimo terriblemente y entonces mi mundo se viene abajo. Y yo recuerdo mucho que porque yo duré con él 8 años. Entonces íbamos a cumplir 8 años, un 20 de julio, y entonces salimos como de viaje el grupo de jóvenes de la iglesia, porque eran el grupo de jóvenes de ahí. Y entonces Juan Carlos Acosta se toma 6 pastillas de Tafil de 2 miligramos el 19 de julio para despertar hasta el 21 y no vivir como ese día del aniversario. Y entonces te das cuenta cómo el desamor y esta parte como de una relación que te lastima tanto puede acabar con tu vida si tú así lo permites o si no encuentras una salida, ¿no? Al final, yo recuerdo que habíamos comprado una casa, yo había comprado la casa, la íbamos a amueblar, se termina esta relación y yo iba a esta casa que en su momento estaba sola y yo me iba a un rincón y te prometo, Ismael, que yo me tiraba al piso y yo lloraba y le decía a Dios, haz que me ame otra vez, o sea, haz que me ame otra vez. No me des nada, no me bendigas de ninguna manera, no me des riqueza, no me des trabajo, no me des nada, solo haz que me ame otra vez, así. Y entonces es entender cómo la mente humana, y yo lo veo con muchas mujeres, cómo dejan hijos, familia, escuela, trabajo, obligaciones, responsabilidades, lo que sea, por una cuestión de amor o de desamor. Y yo lo viví. Entré a terapia, tomé litio, sertralina, todo lo que te puedas imaginar para estar bien. Yo había estudiado acá en Ciudad de México lo de sexología ya para esa época. Y yo estaba en Torreón en aquel tiempo, entonces yo venía con mi terapeuta acá que se llama Henry,
Y entonces le llamaba y le decía, Henry, necesito verte, por favor apártame 3 horas, 4 horas, yo necesito estar ahí. Y las sesiones de terapia eran como esto, pero Juan Carlos en el piso y llorando y los Kleenex y otra caja de Kleenex y lloraba y lloraba. Y Henry, yo recuerdo que Henry solo se me quedaba viendo y me decía, o sea, yo no sé si le sorprendía tanto mi caso de tanto sufrir, porque al final era como nunca haber tenido un amor, haber encontrado un amor. Y es que fue algo muy, muy raro, Ismael. Yo me considero una persona medio rara porque yo recuerdo que iba yo así en la calle o en la alameda o en el bosque, entonces yo encontraba una hoja de árbol y así como la pluma yo le ponía, hoy es tal día de tal mes, no sé qué, estoy pensando en ti y te amo sin conocerte, ¿no? Y entonces este tipo de cosas que yo hacía, cartas, hojitas, todo eso, yo lo guardé en un lugar, en un cofre. Cuando esta persona me dice que seamos novios y no sé qué, yo dije, claro que sí. Y entonces ese cofre que yo había hecho para el amor de mi vida se lo entrego. Y le digo, es que esto es para ti, porque yo ya te amaba sin conocerte. Y ahí fue la primera ruptura del corazón, así como que, sí, gracias, vamos a cenar, ¿no? Y entonces fue muy impresionante el darme cuenta que esa persona que yo creí que Dios me mandaba, al final él me maltrataba. Y entonces en mi cabeza era como, ok, bueno, sí me ama, pero me maltrata porque nos está cuidando la relación. Y aunque me hizo esto y me insultó de esta manera y todos se burlaron de mí por el insulto. Justificabas incluso. Sí, pero es porque nos está cuidando, porque en ese amor que él tiene, bueno, pero no. Entonces él me decía, ven, bésame. No, siempre no. Y me escribía, oye, ven a la casa, ¿no? Y yo ya ahí iba. Oye, ya estoy aquí. No, vete, no te quiero ver ya. Así. Entonces, ese tipo de cosas, yo no sé, porque yo estaba tan pendejo que yo no reaccionaba. Claro. Y al final, todo lo que hoy me dicen las mujeres en redes sociales, lo que yo organizo, los testimonios que de repente cuentan, yo me paro y yo les digo, o sea, yo entiendo esto, sé cuánto te duele, sé lo que puede pasar si no tratas ese dolor, si no lo atiendes. Y entonces, al final yo creo que de tres días para acá, hoy va a ser mi mensaje más claro, ¿no? Evidentemente. Yo creo que voy a poder ayudar más. Porque te digo que como que las conflictaba con esa historia de la mujer. Pero claro, porque hoy maldita, desde tu honestidad puedes hablarle sin tener que inventar personajes, sin tener que disfrazar la historia. Siempre inventé a Daniela. Daniela. Wow. Daniela. Mira, y de verdad te digo que son las cosas tan de la vida, ¿no? Porque yo creo que eso es abundancia. Claro, por Yo supuesto. creo que justamente hoy ese Juan Carlos, como este Ismael de 55 años, es abundante porque se quiere, se ama y se acepta, incluyendo aspectos que en algún momento quería cambiar, no porque yo quisiera cambiarlos, sino porque la sociedad me invitaba a ser uno más, a entrar en el molde, a pertenecer. Entonces, yo creo que en nuestra rareza está nuestra grandeza, y nuestra grandeza es la abundancia que un ser humano tiene. Y hoy el trabajo que tú haces con mujeres es justamente desde ese sufrimiento que viviste, el poder ayudar a otras, que además te digo, no sería solo para mujeres, porque hay muchos hombres que han sufrido también el tema de abuso psicológico, sí, el sentirse no queridos, no aceptados. Entonces, es una labor extraordinaria. Y tú haces una labor que sin honestidad no podría ser la misión total que Dios tiene para ti. Así que bendigo ese momento en que has tenido ese punto de luz de poder sacar de tu libro de los secretos personales todo esto, para que ahora en el libro de las leyes universales tú puedas conectarte con un canal abierto y un corazón expandido y una mente totalmente diáfana a seguir impactando a las mujeres. Entonces, tu cirugía, cuando yo te pregunté qué especialización en cirugía tienes, tú me dijiste genitales. Sí, hoy me dedico a trabajar el tema de virus de papiloma humano, que es la principal infección de transmisión sexual. Ok. Que genera cáncer en hombres y en mujeres. Cáncer de boca, de pene, de ano, vagina, etc. ¿Y qué es? Son verrugas. Son verrugas genitales, y que esas verrugas, cuando no se tratan, avanzan a condilomas, que es una lesión ya más madura y más grande, y después de ahí avanza un tumor.
Wow. O sea, lo característico de esta situación es que se transmite aunque uses un preservativo y aunque no haya una penetración. Incluso hoy en día ya sabemos que el papiloma se puede transmitir con un beso. Y entonces de tal manera que hoy yo encuentro muchas lesiones en lengua, en garganta, por dentro de las mejillas, en axilas, en el cuello, en los ojos, en todas las partes húmedas del cuerpo. Por eso revisamos todas estas zonas. Hay una vacuna contra el virus de papiloma humano que se debe de aplicar. Son 3 dosis. La gente, bueno, al menos en México, las instituciones de salud pública solo la aplican a niñas entre los 9 y los 12 años, cuando se debe de aplicar a toda la población, hombres y mujeres, en cualquier edad mientras estés en regla, en riesgo. Y entonces, de alguna manera, no recuerdo exactamente, bueno, yo creo que cómo empecé en esto del papiloma, en el programa donde yo estaba con la señora Rosa Sánchez Azuara, yo era más como un tipo psicólogo, ¿no? Porque dentro de la especialidad de sexología, a nosotros nos daban como adiestramiento en psicoterapia y en terapia sexual y de pareja. Y entonces ahí no era como tanto la modalidad médico, sino yo era como el que opinaba, pero en algún momento yo me convertí como en el defensor de la mujer, porque como que en los casos que presentaban ahí, como que yo veía a mi mamá, ¿no? No sé cómo, fue una cosa muy rara, porque entonces como que yo hasta, no hacía locuras, pero como que me encendía y hablaba como muy fuerte y yo le hablaba a los hombres y así. Al final como que el éxito o la misión que yo logré hacer es que la gente, las mujeres se identificaran conmigo y fueran a terapia conmigo y me decían, es que yo quiero que tú me digas cómo se maneja esto, qué hay que hacer. Al final, aquí la vida es cara en Ciudad de México a comparación de donde yo soy. Y entonces yo tuve que encontrar en mi consulta, porque yo sí tenía muchas consultas, pero era como una consulta de terapia. Pero yo no podía pagar muchas cosas que yo quería pagar, porque yo mantenía a mi papá, a mi mamá, todo eso. Y entonces dije, bueno, tengo que hacer algún procedimiento médico que me genere un poquito más de dinero. Y una vez llegó un paciente con papiloma, y entonces yo dije, bueno, aquí yo le puedo cobrar un poco más, aparte de la consulta. Compré un aparatito en aquel tiempo, un cauterio, ya conseguí la vacuna, entonces dije, híjole, es que yo creo que esto puede funcionar. Y ahí empezó. Entonces ahora era como sí la parte de consulta de terapia, pero también como que esta parte de infecciones de transmisión sexual y más de papiloma. Y la verruga lo que se hace es que se quita, ¿no? Se elimina. Se elimina, tienes que aplicar, ahora ya aplicamos láser, entonces con el láser se desintegra la lesión y aparte tienes que dar medicamento para que el virus se inactive. Porque si solo quitas la verruga, no se resuelve el problema, porque el papiloma no está solo en la verruga, está en tu cuerpo. Entonces, al dar medicamento, inmunomoduladores, quimioterapéuticos, la vacuna, todo eso, logramos que el virus se inactive y no avance a cáncer. Hablando de sexualidad, ¿cómo interpretas tú el tema del mundo actual de tantas etiquetas para dividirnos de acuerdo a nuestras preferencias y orientaciones sexuales? ¿Cómo lo ves tú, además, tú sufriéndolo en carne propia, que tantos años tuviste que guardar silencio y sufrir en silencio sobre no poder expresarte tan libremente como lo haces hoy? Desde el punto de vista sexología, como que a nosotros nos metían mucho en la mente la necesidad de hacerlo así, porque al final nuestros maestros decían, la gente necesita saber quién es y cómo se le llama a lo que siente. Y entonces desde ahí tiene que tener un nombre eso, ¿no? Pero si lo hablo desde mi experiencia, Sí. era más como decir, porque siempre era la pregunta en redes sociales para mí, pero eres gay, pero tienes esposa, pero tienes novio, o sea, ¿quién eres? ¿Eres homosexual? ¿Qué eres? Entonces yo decía, en muchas ocasiones yo dije, ¿qué importa quién sea? O sea, solo quiero amar a alguien y que alguien me ame bien. ¿Y por ya. qué nos interesa saber quién es el otro? Yo pienso a veces es parte del morbo humano, Sí, claro, ¿no? totalmente. Que nos interese saber, a no ser que yo tenga un interés particular, quiero saber porque quiero saber si le gusto. Bueno, ahí sí lo puedo yo entender. Pero a veces no es ni siquiera eso, es como un morbo de saber cómo se define esa persona. Y la verdad yo te pregunto esto porque por mucho tiempo yo dije, pero ¿y por qué yo tengo que definirme tanto ante los demás? ¿Por qué no honro lo que siento hoy y espero a ver qué siento mañana? ¿Y por qué digo esto? ¿Ves? Porque yo he visto historias de personas que, por ejemplo, hasta mujeres heterosexuales que han tenido hombres, hijos, familia, y han pasado décadas de su vida y luego han terminado con una mujer. Y han encontrado en una mujer el amor o el sentimiento de arrope. Cada historia es diferente. Entonces, yo siempre le digo a las personas, ¿por qué ser tan rígidos
en la definición que no te deje criterio a que la vida evoluciona y que a lo mejor tú puedes sentir algo diferente en un momento a futuro. Exacto, y yo creo que hasta esta misma etiqueta que en su momento se buscaba como para ayudar a alguien, al final después te encarcela. Correcto. ¿No? Y cuando tú empiezas a decir, bueno, es que sí, pero también como que siento esto, pero también a lo mejor accedería a tal cosa, pero creo que esto también me haría feliz. Y es como, no, porque tú dices que eres esto, entonces, si no, ya serías otra cosa. Entonces, ¿no? Y entonces, es complicado Yo eso. soy fluido, totalmente fluido, líquido, a veces gaseoso. Quiere decir que no quiero ya etiquetas. Las respeto todas, entiendo los que tengan que definirse, pero que viva con un hombre hace 15 años no quiere decir que me quiero poner una etiqueta. No me da la gana de ponerme etiquetas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque entre más etiquetas yo me cuelgo, más me separo de la fuente, que es el amor. Ajá. Y el amor nos incluye a todos. Y el amor no tiene etiquetas. Si tanto nos importan nuestros genitales, ¿por qué no los embalsamamos? ¿Por qué no evitamos que se pudran con gusanos cuando nos meten en una caja que llamamos ataúd, Juan Carlos? O si nos creman, entonces evitemos que los cremen y mira, te los llevamos a ti que manejas los genitales a que le pongas Botox y se haga una vitrina y se ponga en la casa familiar. Aquí está el pene de mi padre, aquí está la vagina de mi madre, ¿no? Si es que Claro. tanto nos define nuestra genitalia y nuestra orientación sexual. A mí cada vez me parece más absurdo. Estoy de acuerdo en eso porque al final, en esta búsqueda que yo trataba de encontrar como libertad, al final es como sentir que algo tan pequeño como una palabra a mí no me guarda, ¿me explico? O sea, no es algo en lo que yo quepa solo en eso, Claro. porque soy más que eso, soy muchísimo más que eso. Y entonces puede ser parte como de la misma sociedad y puede ser parte como de la cultura y puede ser parte como del el entorno que hoy vivimos. Sin embargo, el mensaje que yo trato de transmitir es el amor propio y es como si tú quieres tener una pareja, tenla, pero el mensaje cuando yo hablo de parejas es, si vas a tener una pareja, que realmente sea una pareja. Claro. Que realmente encuentres lo que es una pareja y que esa pareja te dé lo que debe de darte en una relación de pareja. Vi tantas cosas o he conocido muchas parejas dentro de mi propia familia. Lo comentaba yo en una conferencia hace algunas semanas. Yo decía, yo creo que conviví 30 años con mis abuelas, paterna, materna. Jamás vi que mi abuelo de cualquier lado fuera con mi abuela y le agarrara la mano, un abrazo, lo que sea. Nunca vi eso. No tengo un recuerdo de mis abuelos en una expresión de cariño. Menos de amor y menos una palabra. No se hablaban. Así, con eso te lo digo. No se hablaban. Y entonces yo pensaba y yo decía, a mí me duele que mis abuelas, como que siempre me duele más la mujer, a mí me duele que mis abuelas no hayan tenido un hombre que las hiciera sentir amadas y que permanecieran ahí 50 años. A mi abuelo en el templo se le ocurre decir, es que yo quiero hacer como el culto de agradecimiento de los 50 años, ¿no? Y mi abuela viejita se molesta y le dice, ¿qué tienes? ¿Estás menso? No sé qué. Dice, ¿qué vamos a festejar? No nos hablamos, no nos queremos, no nos amamos, no nos dirigimos la palabra, dormimos separados. O sea, y entonces, pero la gente como que le da todavía mucho poder a necesitar estar en una relación de pareja, aunque en esa pareja no se sientan amados o amadas. Porque todavía no han entendido que estar solos por decisión a veces es parte de tu sanación. Ajá. Personas que saltan de una pareja a la otra porque no aprendió a vivir en soledad, no se sienten bien en su propia compañía. Y a mí me pasó que caí en una depresión profunda en el 2010 con una relación a distancia de mes y medio porque había un vacío emocional y existencial dentro de mí. Y tuve que decir, eres tú el del problema, no es el otro que te haya hecho ghosting, fantasma, ¿no? Que se fue como fantasma. No, eres tú, Ismael, el del problema. Y creo que por eso la relación más sana, esta que tengo de 15 años, es porque yo aprendí a amarme, a no codepender de la necesidad de que el otro me complete, sino me complemente. Claro. Y también aprendí que no es mi función querer cambiar a tu pareja, sino simplemente decidir amar esa pareja con sus luces, que deben ser más que sus sombras, porque todos las tenemos. Hay una última pregunta que te quiero hacer antes de que me hagas tú las 5 preguntas que me vas a hacer. Y esta es que me han dicho que tú dijiste
que el tráfico de la Ciudad de México te produce disfunción eréctil. ¿Es eso metafórico o literal? Es literal. ¿Cómo? El estrés Dios mío. disminuye la testosterona. Ajá. De hecho, hoy sabemos que una de las cosas que más disminuyen la testosterona es el estrés. Es verdad. Y entonces, los niveles de testosterona bajos, pues evidentemente te van a crear disfunciones sexuales. Entonces, cuando yo venía para acá, con el estrés del tráfico, yo le dije a Dani, le digo, ¿sabes qué? Es que estoy todo estresado. Él me dice, no pasa nada si llegas a tal hora. Le dije, ay, qué bueno, porque este estrés me va a provocar disfunción eréctil. Entonces me relajo. Eso fue lo que... Por eso Dani me dice, Lo que yo hazle le- esta pregunta. A mí me pareció interesante porque es verdad que el estrés causa esos efectos. Sí. Nadie puede tener una vida estresada y una libido alta porque es que no es correspondiente, ¿no? Y algo bien interesante es cómo voy a hablar del hombre mexicano. El hombre mexicano llega al consultorio y él dice, deme algo para que se me pare. Y entonces tratamos de hacer como toda una historia clínica y, bueno, pero ¿cómo andas de la glucosa y el colesterol, los triglicéridos y tu pareja y el estrés? ¿A qué te dedicas? La obesidad. Solo deme algo para que se me pare. Entonces, tenemos que entender que un pene no va a funcionar de forma adecuada si está pegado a un cuerpo enfermo. Y que la salud sexual es un completo estado de bienestar físico, emocional, sentimental, incluso hasta espiritual, ¿no? Así es. Y entonces, si todo esto no lo tienes como bien armonizado, tu sexualidad no va a estar bien. Y entonces Pero uno- esa frase me parece poderosa, nunca la había pensado de esa manera. Un pene no puede funcionar bien pegado a un cuerpo enfermo. Sí. Y es cierto, y muchos hombres piensan solo en la erección. Bueno, yo entiendo eso, porque nosotros nos han condicionado a que la virilidad tiene que ver con tu capacidad de tener el pene erecto. Exacto. Entonces nos condicionaron a eso. Y a veces, yo siempre defiendo más a la mujer, pero siempre en las conferencias digo, voy a defender un poco a los hombres ahora. Entonces el hombre siempre tiene que llegar a la relación sexual con un pene firme, con deseo sexual, con un pene grande, con un pene grueso. No se tiene que venir rápido, tiene que poder provocar orgasmos. Y si le piden 2, 3 eventos, los tiene que poder dar. Wow, ¿no? Y entonces qué es- responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Y entonces ese hombre llega con algo que se llama ansiedad por temor al desempeño, ¿no? Que todavía lo hace fallar. Y a veces estos hombres que llegan con esta ansiedad por temor al desempeño se encuentran con mujeres muy evaluadoras o con parejas muy evaluadoras que dicen, pero ahora sí vas a poder. Porque la otra vez ¡Qué nada más como que me calentaste, pero, o sea, aquí si te vas a calentar es porque te vas a meter a bañar, ¿no? Entonces, y entonces el hombre dice, están ahí, luego no se para el pene y están, que se me pare, que no venga rápido. Entonces, no se quieren venir rápido, entonces empiezan a decir el abecedario al revés y empiezan a pensar en cosas feas. Y yo digo, a ver, o sea, es que esto no puedes manejarlo así. O sea, no eres un pene que se para nada más. O sea, tienes boca, tienes lengua, tienes cerebro, tienes palabras, tienes muchas cosas que puedes utilizar. Y si la otra persona te falta el respeto de esta manera, entonces no te ama y entonces solo te ve como un pene que no se paró. Y para eso que compre uno plástico. Pues claro. Y entonces, eléctrico, de batería, Y que con- siempre te va a responder mientras que lo cargues. y con lengua para clítoris y con perlitas que ruedan y Claro. todo eso. Menos mal que, oye, me siento aliviado. Menos mal que a mí nadie me ha tratado como un pene en la vida. Porque Eso es bueno. qué triste que te traten como un pene y solo te vean como un pene, ¿no? Y eso es bien frecuente, Ismael. Y sobre todo en el hombre mexicano, es tan frecuente que no lo hablan y no lo dicen. Claro. O sea, hay hombres que de verdad les dan un beso y se vienen, terminan, eyaculan. O sea, ¿Un una beso? Sí, claro, una eyaculación precoz severa, Wow. terrible. Al minuto, en los 10 segundos. Hombre, yo he tenido hombres en el consultorio llorando, deprimidos, como desesperados por salir de esto. Y entonces le digo, a ver, sí lo podemos hacer, pero hay muchas cosas que trabajar. O Sí. sea, no es como el remedio mágico nada más. Sí. La sexualidad. No, pero los entiendo que se frustren y que Sí, quieran no, buscar no. solución porque, claro, con un beso, si todavía la cosa no ha empezado y ya tú has terminado, pues la otra persona se queda como diciendo, Dios mío, ¿aquí qué hago ahora? Pero ¿no? se combina el hombre que no se le para el pene con el hombre que no se le para el pene y que se viene rápido, con la mujer que no tiene orgasmos y no tiene deseo sexual y tiene la vagina reseca y tiene la menopausia. Ay, pero Entonces, oye, tu trabajo es fascinante, nunca te aburres. No, Con nunca me todos los aburro. casos que te llegan y la cantidad de cosas que ves y te toca además todo el día estar en una juguetería entre vaginas y penes. es wow. Pues sí, Yo me no sé gusta. cómo te logras tú excitar. Si yo hiciera tu trabajo y me tocara ver penes y vaginas, yo creo que sería asexual. Porque ya nada me Porque sorprendería. exactamente, porque digo, ¿cómo separo el ejercicio profesional de todo el día, ¿no? Estar examinando
los genitales para yo tener una experiencia donde me excito viendo otro genital. Creo que estaría saturado. Creo que querría yo solo hacer el amor con un árbol. A mí me excita más la ternura, la atención, la lentitud, Sí. los cariños, las palabras, el sentirme amado. Eso es lo que me excita. Yo soy igual. Por eso la gente sataniza el tantra y yo le digo, se nota que no sabes lo que es el tantra. Porque el tantra es el uso de la piel como el mayor órgano sexual de tu cuerpo después del cerebro, Claro. que es el activador de todo el erotismo. Pero el tantra justamente es esa activación que no necesariamente es penetración. De hecho, el tantra lo que te dice es conserva tu energía, en el caso de los hombres. El hombre macho latino no concibe que una relación haya estado satisfecha si no hay una eyaculación. Exacto. Y el tantra lo que te dice es, guarda la eyaculación, aprende a disfrutar el proceso y no siempre el clímax, que es la evidencia de tu semen fuera de tu cuerpo. Exacto. Guárdalo. Entonces, pero como la gente no sabe de lo que habla, la palabra tantra no la estudian, no saben de qué va el tantra, pero opinan sobre ella. Yo digo, qué cosa, ¿no? Como la humanidad puede hablar de cosas que no se decidió a estudiar, a investigar. Mira, contigo vamos a hacer más episodios porque la verdad me quedé con muchas preguntas por hacerte. Sin embargo, creo que ha sido un episodio para mí insuperable en un nivel de honestidad, autenticidad, y lo aprecio mucho, Juan Carlos. ¿Tienes tus 5 preguntas para mí? ¿Cuáles son? Ok. Si yo tuviera que ir a un lugar del mundo a encontrar paz y que tú conoces ese lugar, ¿a dónde tendría que ir? Yo te diría que el lugar ya está en ti. ¿Por qué cerrar los ojos y buscar en tu corazón esa naturaleza? Sin embargo, hay lugares a los que tú puedes ir que son vórtices energéticos de este planeta que van a acompañarte en sentir esa paz. Mira, uno de los lugares que a mí más paz me da cuando yo voy es Bali. Bali en Indonesia. Por eso hago un retiro todos los años en noviembre. Quiero ir. Te invito en noviembre. Quiero ir. Te invito. Y te digo por qué. Le llaman la isla de los dioses a Bali. Es un sentido, yo no soy hinduista, yo no soy budista, yo soy una persona que se acerca al cristianismo, pero no soy el cristiano de esas iglesias que tú has mencionado, por favor. Qué bueno. Sola vaya. Ellos serían una maldición en mi vida, no yo en la de ellos. ¿Ok? Entonces, pero sí soy cristiano, porque ¿sabes por qué? Porque no permito que ellos me permitan a mí o no me permitan a mí decir que soy cristiano, porque no pienso con la estrechez mental que tienen ellos. No, señor. No, yo soy cristiano y si te gusta bien y si no también. A mi manera, con un Cristo libre, que no me sataniza por ser diferente, que al contrario me ama por ser único, original y no parte de un rebaño adormecido de masas que siguen leyes y tradiciones. Entonces, a Bali yo te invito a que vayas, porque Bali es naturaleza. En Bali la espiritualidad la vas a ver en los templos familiares y en todo. Hay templos budistas, hay templos cristianos, hay templos hinduistas, pero tú vas a sentir la espiritualidad en la bondad predominante en las personas, en la exuberancia de la naturaleza, en la energía de la frecuencia que se siente en la isla. Entonces a mí, fíjate que antes era India, y te soy honesto, yo sigo yendo a India, pero hay algo con Bali que ahí cuando me mencionas paz, en India yo siento a veces sufrimiento. Okay. El sistema de las castas, que ya se eliminó legalmente, pero sigue en la herencia del ADN espiritual de la sociedad, los intocables, o sea, en Bali no siento eso. Entonces siento una energía más limpia que te digo, te puede servir como un lugar que se convierta como una especie de refugio como lo es para mí. Yo ahora me voy a pasar en noviembre 3 semanas. Estás invitado a Secretos del Bambú Bali y vives la experiencia y lo vas a sentir. Además divertido, ¿eh? Sí me gustaría. Es un lugar donde hacemos muchas cosas espirituales, procesos profundos y al mismo tiempo 3 días de excursiones para divertirnos en Bali. Segunda pregunta, ¿cuál va a ser? Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, que yo vi en una página de internet tu imagen, que estabas, o yo creo que organizando como uno de estos viajes. Y cuando yo te escuchaba hablar, lo que a mí me llamó mucho la atención era como la paz que tú transmitías. Ajá. ¿Qué te puede robar esa paz? Y a mí todavía eso me sigue llamando la atención, que muchas personas, y me lo dicen muy frecuentemente, me dicen escucharte me da paz, porque yo digo, si supieran el ruido interno que yo he tenido, que silenciar y que aprender a respirar, qué victoria tan interesante que hoy me vean como un embajador de paz. La he tenido que cultivar, no ha sido fácil. ¿Qué me roba la paz?
Mira, me roba la paz que me vean la cara de pendejo y de vez en cuando me permito que la gente me vea con ira porque siento, por ejemplo, al Papa Francisco en su momento, los medios como que lo satanizaron porque una señora, él estaba en la plaza de San Pablo, Pedro. de San Pedro, perdón, la plaza de San Pedro en el Vaticano, y una señora que en su euforia de querer agarrarlo, él se sintió que se iba a caer, que la señora lo iba a tumbar y se le vio la cara cuando él le hizo como un gesto no muy amoroso, como queriéndole decir, señora, me va a tumbar, me va a tumbar. Salió toda esa imagen en las noticias y yo entendí. Y yo entendí, dije, ¿por qué el rol del Papa la gente lo idealiza tanto de que va a exigirle a este ser humano de que no muestre en algún momento su humanidad, de decir, señora, cuidado, estoy aquí y usted me está poniendo en peligro mi integridad física, porque es lo que él sintió una amenaza. Ella, en su fanatismo, quería tocar al Papa, pero el Papa sentía que la mano que le estaba agarrando le podría hacer perder el equilibrio. Entonces te cuento esto porque yo siempre me pongo en el lugar del otro y a mí me quita muchas veces la paz, la traición de las personas, la deslealtad, la hipocresía. Y ahí es donde me tengo que poner a respirar y decir, wow, Jesús perdonó hasta los que lo llevaron a la cruz. Entonces, Ismael, ¿quieres parecerte a Jesús? Sé más humilde, más amable, más paciente, respira más. Pero es un ejercicio, Juan Carlos, que cuesta, porque somos seres humanos. Hoy yo soy mucho menos inflamable y reactivo de lo que era. Pero de vez en cuando, como en el aeropuerto de México al llegar, yo pude haber respirado mi ira, pero no me dio la gana. Y se lo dije a la mujer, a mí nadie me coge de pendejo. Usted me quiere cobrar doble por dejar a una persona a 4 cuadras en la misma ruta. Y además, su operador me ha dicho de que yo venga y le diga al conductor del taxi a dónde voy, que sí lo va a hacer. ¿Por qué no me hablan honesto? ¿Por qué usted me dice, señora, que no se puede hacer y de momento me dice que si me pongo de acuerdo con el conductor y le doy más lana, sí lo puede hacer? ¿Ves? Esas cosas a mí me sacan de quicio. Claro. La falta de integridad. Y le he dado un escándalo en pleno aeropuerto de México que me importó poco si alguien venía y grababa a Ismael Cala, el maestro espiritual, dándole el escándalo a esa persona. Y ella, fíjate que me dijo, y le dije, no, usted tiene que aprender, porque no quiero que se lo hagan a alguien más. Porque yo soy educado, pero no pendejo. Usted me está dando un doble discurso y a mí los dobles discursos me sacan de mi centro. Usted me está diciendo que no es posible hacer 2 paradas. Del Sheraton María Isabel al San Rilles, que son 3 cuadras en la misma ruta. Pero de momento me está queriendo decir que si yo me pongo de acuerdo con el conductor y le doy más dinero, él puede hacer la doble parada. Entonces esas cosas, mira, la falta de integridad y las cosas cuando yo no le veo coherencia hacen que mi sangre hierva. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no le gusta hacerle a los demás lo que no le gusta que los demás le hagan. Claro. A uno mismo. Y cuando me ven a cara de pendejo, yo me irrito. Y me pasa en Cala Center, en Miami. Cuando la gente pasa el portón de Cala Center y ve que es una propiedad millonaria, el plomero, si no tiene escrúpulos, que te iba a cobrar $15 por una tubería tupida, te cobra 150. Porque ve el entorno donde estás y te triplican el precio. Y cara de estúpido no me gusta que la gente me vea. No me gusta, pero no porque me falte el dinero de pagar. Es un tema de valores. Es un tema de integridad. Yo a nadie le digo, mi seminario vale para ti $10 porque creo que no te alcanza para 1,000. Pero a ti, que tienes los 1,000, lo que le cobré a él 10 es para ti 1,000. Yo eso no lo hago. Claro. Yo le digo a las personas, esto es lo que vale venir a un seminario mío. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Bueno, pues ahora hago evento gratis, fíjate, para que la gente que se excusaba con decirme, es que tus precios son inalcanzables, es que tú trabajas para ricos. Ahora yo vengo a las ciudades, hago giras donde la gente no tiene que pagar un centavo y aún así no van. Y aún así no van. Pero ya yo me quedo con la conciencia tranquila de decir, Ismael, has agotado todos los recursos. Para que cuando vengan a decirte esto y lo otro, le digo, estuve en tu ciudad, ¿por qué no fuiste? Y era gratis el evento. Entonces, sí, hay cosas que yo tengo que trabajar todavía porque sí me sacan de centro y me roban un poco de paz. La buena noticia es que ya pierdo la paz de una manera muy efímera y luego respiro, salí de allí, me monté en el auto, olvidé el incidente y seguí con mi día. Okay.
Ya no me engancho en horas y horas, pero yo me permito que la gente vea mi ira. Yo me permito que la gente vea mi enojo, porque yo no quiero ser una caricatura de maestro espiritual o de guía de vida o de estratega. No, señor, yo tengo ira y la vas a conocer. Yo tengo rabia y la vas a ver en mí. Yo te voy a hacer sentir cuando lo que me estás entregando me parece mediocre y no está tu excelencia mostrada ahí. Yo ya no tengo máscaras. Me parece que es la honestidad mi mayor verdad hacia los demás. Me gustó mucho esa enseñanza. Porque creo que... Vas para la tercera pregunta. ¿Por qué serías una buena pareja? Yo creo que he sido una buena pareja porque aprendí a amarme. Y como aprendí a amarme, creo que soy una buena compañía para hacer crecer a esa otra persona que está a mi lado, para no someter a esa persona a las exigencias de Ismael quiere que yo sea de esta manera. Yo siempre le he dicho a Bruno, por 15 años, nuestra individualidad no puede anularse en una relación de pareja. Usted es un individuo y yo soy otro. Podemos hacer acuerdos de qué son cosas no negociables, pero yo no puedo cambiar tu esencia. Y de hecho, en un momento tuve que decirle, estás perdiendo tu gracia, estás perdiendo tu espontaneidad. El rol de CEO y de gran empresario te está tragando tu sentido del humor. Y no quiero que eso siga sucediéndote porque yo me enamoré de esa persona. Con esa gracia, con esa espontaneidad, con esa inocencia, con esa autenticidad. ¿Ves? Entonces lo rescató. Y a mí eso me pareció interesante porque como que se iba perdiendo eso. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu mapa erótico? ¿Mapa erótico? ¿Existe un mapa erótico? ¿Qué es un mapa erótico? Lo que pasa es que anteriormente se le llamaba como zonas erógenas. Ah. Y esto se descartó porque a veces veías en las revistas y decían, estimula las 10 zonas erógenas de tal persona, no sé qué, bla. No. Entonces la sexología dijo, esto no es así porque no a todos nos funciona el cuello ni nos funcionan los senos a todos. ¡Wow! Cada quien tiene un mapa erótico. Pues fíjate, yo me quedé sin enterarme de que la sexología había cambiado de zonas erógenas, que sí conozco el término, a mapa erótico. Qué interesante. Mira, yo creo que mi cuerpo es un mapa erótico. Dani se ríe detrás de cámaras. Mi cuerpo es un mapa erótico porque depende de la energía y de la interacción. A veces una caricia, un toque en cualquier lugar del cuerpo puede desatar una reacción química erótica. Ahora, hay zonas, ¿no?, más, digamos, activables que otras. Dios mío, ¿cuáles serían? Las mías. Es que ya lo dijiste, tu piel. La piel, sí, la piel en general. Yo amo el toque. Mira qué interesante que hoy yo me doy masajes como sanación, como prevención de enfermedades, como parte de lo que la medicina china y la medicina ayurvédica enseñan. Y en India hay masajes altamente erotizantes. Por ejemplo, el Abhyangam. Abhyangam es un masaje casi tántrico. No está clasificado como tántrico, pero es un masaje tan sensual y sobre todo si es hecho a 4 manos. Yo quiero eso. Tú tienes que hacer eso. Yo se lo hice al esposo de Berta, mi amiga Berta Moreno, a Cecilio, y salió y me dice, me tocaron todo, ¿por qué no me dijiste que me iban a tocar hasta las nalgas? Le digo, porque si te lo digo, no te lo das. Claro. Y le digo, ¿lo disfrutaste? Y dice, bueno, me asusté, pero luego gocé. ¿Ves? ¿Y por qué no se lo quise decir? Porque le iba a condicionar la experiencia. Claro. Allá no tienen los prejuicios que tenemos en Occidente. Bueno, en los hoteles sí, pero en las clínicas ayurvédicas no, porque se ve el cuerpo de otra manera, se ve el masaje desde otro ángulo que es sanador para el cuerpo y no están los prejuicios del spa occidental de Estados Unidos que te hacen un torniquete un poquito más arriba de la rodilla y no te dan masajes ni siquiera en tus glúteos, donde hay terminaciones nerviosas importantísimas para que tú puedas descargar estrés y descargar densidad. Odio eso. Odio No, eso. yo no voy a spas. La verdad te lo digo, yo no pierdo invertir mi dinero en ir a un spa donde van a tener todos esos prejuicios porque me ha costado demasiado tiempo sacar esos prejuicios de mi mente para que tú vengas a ponérmelos ahora delante de mí en un espejo en medio de un espacio tan sanador como es un buen masaje dado. ¿Ok?
Eso sí, soy muy exigente. Me gusta que la energía de alguien que va a tocar mi cuerpo sea una energía de alta vibración, sea un sanador. Yo busco realmente personas conectadas. Si son estudiantes o maestros de Reiki, mucho mejor, porque ya lo que vas a recibir no es un masaje mecánico, es un acto chamánico. Y de verdad te digo, es algo extraordinario. Cuando vengas a Bali, en Bali hay mucha cultura de masajes y realmente masajes bien dados, a un nivel energético, no solo mecánico, de pasar mano Claro. y tocar, sino de transmitir energía. Y la última pregunta. A partir de este momento ya no se te permitiría llamarte Ismael y tienes que elegir una palabra que ya exista. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Te diría que es infinito. Si no me llaman Ismael, hay una que empieza con I y que es infinito. Porque la palabra infinito a mí me da mucha paz. Porque yo sé que la vida no termina con eso que llamamos muerte, que es una transición a lo eterno, al infinito, a la eternidad. Y entonces a mí me da mucha paz pensar que la muerte es una puerta, es un umbral, algo que no caduca, donde no hay envejecimiento como en el plano de lo tridimensional y de lo biológico. Entonces me gusta infinito. Pero además, si tú ves el símbolo del infinito, es un 8 acostado. Uh-huh. Y yo nací el 8 de septiembre. Ok. Entonces a mí me encanta el número 8, que simboliza el infinito. Okay. Esas fueron mis 5 preguntas. Estupendas, maravillosas 5 preguntas. He pasado un tiempo extraordinariamente memorable contigo, Juan Carlos. Honro tus luchas internas, porque gracias a esas luchas hoy tenemos ese ser humano con el que yo quiero tomarme un café, ir a una cena, llevarlo a Bali y tener una amistad de por vida. Sí. Gracias a todo ese proceso y a lo que aportas hoy a la sociedad. Tus redes sociales para que te puedan encontrar. En todas las redes sociales estoy como sexólogo Juan Carlos Acosta o como sexólogo Acosta. Muy bien. Y la última pregunta, ¿el tamaño importa? Sí. Totalmente. La argumentación del sí lo dejamos para la segunda parte de este podcast con el sexólogo y también cirujano, médico cirujano Juan Carlos Acosta. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó esta entrevista, ponme, y ya sé que llegaste al final, yo quiero más de Juan Carlos. Quiero más de Juan Carlos. Ahí ya yo sé que te quedaste hasta el final de la conversación y que le estás pidiendo un segundo episodio con nosotros en The Abundance Revolution. Gracias por vernos, por escucharnos. Si no estás suscrito, suscrita a mi canal de YouTube, es Ismael Cala. Me encuentras, activas el botón de suscripción y también hay una campanita, que es la campanita de notificaciones. Actívala para que te puedan llegar contenidos y notificaciones de todo lo que subimos en este canal. Cosas como estas que aportan valor, y comparte el enlace de esta conversación, sea en audio, sea en video, con 5 personas. Y déjanos ahí tu review de 5 estrellitas en las plataformas de audio o el me gusta en el canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente conversación en The Abundance Revolution. Dios es amor, hágase el milagro, hecho está. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.